estructuras que dan inserción al cerebelo: el velo medular superior y el velo medular inferior. Todo lo indicado da inserción a toda la cara anterior del cerebelo, ¿ya? Entonces vemos aquí, miren, cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo es el velo medular superior. Aquí, miren, se nota claramente, ¿no? Miren las fibras que se originan desde aquí, desde el pedúnculo cerebral, y aquí vemos, miren, está dividido por un tabique aquí separado, ¿no? Que esto vendría a ser el pedúnculo cerebeloso superior. Esto aquí vendría a ser el pedúnculo cerebeloso medio, y este acá abajo, el pedúnculo cerebeloso inferior. Y esto es el velo medular, ¿no? inferior, que termina aquí en el ovis, ¿no? Hacia adelante el ovis, acá hay un conducto que se llama el conducto. ¿Cómo se llama el conducto que se encuentra en la parte media central de la médula espinal? El conducto ependimario, ¿no? Me acuerdo que una de las preguntas que yo tomé alguna vez, ¿no? Les pregunté: dígame el conducto que tiene comunicación, ¿no? con esta estructura de aquí, con el cuarto ventrículo, ¿no? Si el conducto ependimario tiene comunicación con el cuarto ventrículo, ¿ya? Por eso que por el conducto ependimario va a descender también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cumpliendo esa función hidráulica en la parte media central de la médula espinal, ¿ya? Entonces también en el piso de este cuarto ventrículo que encontramos, acá viene una elevación que corresponde. Trígono hipogloso y trígono de... Ya, acá abajo está el trígono vago. ¿Ah? Del vago. Primero arriba el hipogloso. Ajá. Y abajo el vago. vago. Y acá arriba eminencia facial. La eminencia facial, ¿no? O de Teres. O de Teres. Sí. ¿Ya? O el de Teres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto prácticamente va a ser la parte posterior de ¿quién? Del puente o de la protuberancia. Mientras que la cara anterior de la protuberancia, ustedes van a ver, miren, acá hay un surco. ¿Qué es el surco? Surco basilar. Basilar, ¿no? El surco basilar. Entonces, miren, por este surco basilar va a recorrer ¿quién? La arteria basilar, que va a dar ramas colaterales que se llaman las arterias pontinas. ¿Ya? Y si quiero hablar de las arterias vertebrales, ¿no? Eso también es, por eso es importante el examen que acaban de dar hace poco. ¿No? Muchos no han reconocido que la primera vértebra cervical tienen reparos anatómicos que son hacia adelante, ¿cómo se llama? El arco y el tubérculo anterior. Hacia atrás, el arco o tubérculo posterior. ¿Cómo diferencio la parte posterior con la anterior? ¿No? En la posterior, ¿qué hay? En el borde superior hay un canal o un surco, ¿no? Por donde recorre justamente la arteria vertebral, ¿no? Y eso es lo que han tenido que haber puesto, ¿no? En la parte posterior, en la región nucal, que se encuentra este triángulo que se llama el triángulo suboccipital, ¿no? Ahí es donde han identificado, ¿no? Este tubérculo arco posterior del primera vértebra cervical, ¿ya? Entonces esta arteria que se origina inicialmente, ¿dónde se origina la arteria vertebral? En la arteria subclavia. Ojo que es una de las primeras ramas ascendentes de la subclavia, que luego pasa por C6 y C7, las costillas. A partir del C6 para arriba, porque no pasa por el C7. ¿Y quién pasa por el C7? Como que nada. Entonces, por gusto usted dice agujero. Ya, entonces la arteria vertebral pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, mientras por el agujero transverso de la C7 desciende la vena vertebral. ¿Ya? Entonces pasa hacia arriba hasta el borde superior, es así como un callado, que pasa por el canal, que dijimos dónde se encuentra el canal, e ingresa por el agujero occipital. Y una vez que ingresa por el agujero occipital, por aquí asciende las dos arterias vertebrales. Entonces las arterias vertebrales, aquí va a dar su primera rama colateral, que es la arteria cerebelosa inferior posterior. Y de la cerebelosa inferior posterior nace la arteria espinal posterior, que va a recorrer por el surco posterior de la médula espinal, ¿ya? Mientras que sigue ascendiendo la arteria vertebral
hasta la altura del surco bulbo pontiano. Y luego las dos arterias vertebrales aquí se unen para dar origen a la arteria basilar. Pero antes que se forme la arteria basilar, da una rama colateral. Ambas, que son las arterias medulares anterior. Entonces así sale, ¿no? Pues las dos arterias suben y las dos dan dos ramas, también así, y luego se juntan y de recién se origina la arteria medular anterior. ¿Ya? Entonces si sube por aquí la arteria vertebral, da una rama colateral, la otra también da una rama y de ahí recién se origina la arteria medular anterior, que justamente desciende por este surco medular anterior, ¿ya? O espinal anterior. Y luego se fusiona, dijimos, da origen a la basilar da ramas colaterales que son las arterias pontinas o pontianas, y luego a la altura del surco pontopeduncular va a dar 4 ramas terminales. Las penúltimas corresponden a las arterias cerebelosas superiores, y las últimas ramas corresponden a las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Pero a la altura de la arteria basilar, no, la arteria basilar va a dar acá una rama colateral que va a ser la arteria cerebelosa anterior inferior, y luego la arteria laberíntica, ¿ya? La arteria laberíntica. No son ramas que van a dar irrigación al tronco encefálico. Ahora, eso referente al puente. Vamos a el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, miren, el surco medular anterior, también ya les dije, quien recorre por ahí. Estas dos estructuras que están lateralmente al surco medular anterior corresponden a las pirámides vulvares, ¿ya? Las pirámides vulvares. Lateralmente a las pirámides vulvares se encuentra este surco, que es el surco preolivar. Y toda esta estructura que está en forma convexa, la oliva y el surco posolivar. ¿Ah? O retroolivar, que es lo mismo, ¿ya? Entonces este surco bulbo pontiano también se divide en 3 partes, ¿no? La parte medial y las 2 partes laterales. Entonces, nos hemos quedado en qué par craneal, en el cuarto que se origina en la parte posterior. Nos falta el quinto par craneal. El quinto par craneal, su origen aparente lo tiene desde aquí, que es la parte lateral media de ¿quién? Del puente de Parrón. Ustedes se dan cuenta aquí, todo esto corresponde a las raíces, no, de las fibras del quinto par craneal, que se llama el nervio trigémino. Desde aquí se origina a través de sus fibras. Las más gruesas corresponden a las fibras sensitivas y la más delgada corresponde a las fibras motoras. Entonces el quinto par craneal es un nervio que tiene fibras mixtas, ¿no? Las fibras sensitivas corresponden ¿a quién? Al 5.1 y al 5.2, y las fibras mixtas corresponden al 5.3, y las fibras motoras del 5.3, ¿a dónde se van? A los músculos de la masticación. Por eso que podemos dar movimiento a la mandíbula, ¿no? ¿Y qué músculos dan movimiento a la mandíbula? Los temporales. ¿Y quién irriga los temporales? La arteria maxilar interna a través de sus ramas temporales anteriores y posteriores, que era pregunta de examen, ¿recuerdan? ¿Y con quién se anastomosa la temporal profunda posterior? Con la arteria temporal media, que es rama colateral ¿de quién? De la temporal superficial. Miren qué fácil, ¿ya? Entonces, los otros músculos de la masticación, aparte de los temporales, son los pterigoideos, tantos mediales como laterales, y también el músculo massetero, ¿no? Son los únicos 4 músculos de la masticación, ¿ya? Muy bien, entonces quinto par craneal aquí. ¿Qué sigue del quinto? El sexto par craneal. Entonces me voy ¿a dónde? A reconocer las pirámides vulvares y también a reconocer esta parte media que corresponde al surco bulbo pontiano. Es desde aquí donde se originan los 2 sextos pares craneales que se llaman los nervios abducens. ¿Y a dónde se ve el nervio abducen?
solo a un músculo extrínseco del ojo que se llama el recto lateral. ¿Cómo ustedes lo identifican? ¿No? Al sexto par craneal, porque hay otro nervio que también pasa por el músculo recto lateral del ojo, ¿no? En el borde superior, ¿quién pasa? El nervio lagrimal. Mientras en su cara medial o interna, en la parte media de este músculo, ¿quién se dirige? El sexto par craneal, para dar movimiento al músculo recto lateral. Y si da movimiento al músculo recto lateral, al único músculo, ¿qué tipo de fibras tiene el sexto par craneal? Solo fibras motoras, ¿ya? Solamente, ¿no?, fibras eferentes. Luego vemos, o nos vamos al surco bulbopotiano lateral, que es esto aquí, ¿ya? Desde aquí se va a originar ¿quién? Séptimo par craneal. Séptimo par craneal, el nervio intermedio y el octavo par craneal. Los tres nervios se originan del surco pontopeduncular lateral. El séptimo par craneal, ¿qué tipo de fibras tiene? ¿No? Pero aquí desde su origen, ¿qué tipo de fibras? Solo motoras, ¿no? Porque va a dar movimiento a los músculos de la cara. Mientras que el nervio intermedio tiene fibras sensitivas y fibras autónomas. Y luego el séptimo par craneal, el intermedio y el octavo par craneal. El octavo par craneal, ¿qué tipo de fibras? Sensitivas. Entonces vuelvo a repetir, séptimo, intermedio y el octavo par craneal, los tres recorren juntos y luego es alcanzado por la arteria laberíntica para ingresar por el conducto auditivo interno. ¿Ya? Ahora, en el fondo de este conducto auditivo interno, ¿qué pasa? El séptimo par craneal y el intermedio se juntan, ¿no?, y forman un ganglio que se llama el ganglio geniculado. Desde ahí recién el facial es llamado propiamente dicho, ¿no?, séptimo par craneal o nervio facial. Y de ahí, dentro del hueso petroso, el facial, cuando forma este ganglio geniculado, va a dar su primer ramo intrapetroso, que también ha sido pregunta de examen, que ha sido el hiato, y también estaba ahí el nervio petroso mayor, ¿no? El primer ramo intrapetroso es el petroso mayor, ¿no?, que luego ya se conecta con el petroso profundo para dar origen al nervio pterigoideo ovidiano, que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Ahí da entonces el séptimo par craneal 6 ramas intrapetrosas. Luego desciende por el conducto estilomastodeo, ¿no?, para dar ramas extrapetrosas, y luego ingresa a la glándula de la parótida para dar sus 2 ramas terminales. ¿Cuáles son las 2 ramas terminales del facial? El temporofacial y el cérvico-facial. Y luego ambas también van a dar más ramas colaterales para los músculos de la cara, ¿no? Mientras que el octavo par craneal, ¿a dónde se va? Al vestíbulo y a la cóclea. Y la arteria laberíntica para dar irrigación, no, la parte interna. Mientras que el noveno par craneal, miren, se origina ya desde el surco, de este surco que es el surco retroolivar o posolivar. Desde aquí se origina el noveno par craneal. ¿Y el noveno par craneal qué tipo de fibras tiene? ¿Ah? Noveno par craneal. Fibras mixtas, ¿no? Las motoras, ¿a dónde se van? A los músculos de la faringe, para formar el plexo faríngeo junto con el décimo par craneal. ¿Ya? Ahora, el noveno par craneal, ¿cuál es su función importante? Aparte de tener fibras mixtas, tiene función autónoma también. ¿Ya? Va a dar inervación sensitiva ¿a quién? A la cavidad timpánica. Ahí forma un plexo, toda la cavidad timpánica. Y de ese plexo va a dar una raíz que se va a comunicar con el nervio petroso menor. Y el nervio petroso menor pasa ¿por qué agujero? Por el agujero se forma de un huevo oval, ¿no? ¿A dónde? Hacia la parte medial del B3, donde se encuentra el ganglio óptico. ¿Ya? Y a través de la raíz posterior del nervio, que se origina a través de 2 raíces, ¿cuál es? El aurículo temporal. Se comunica con el facial, ¿no?, para llegar
a la glándula de la parótida. Entonces el nervio noveno par craneal, ¿no?, se comunica o utiliza estos pares craneales para llevar sus fibras parasimpáticas para la secreción de la glándula de la parótida, ¿no? Por eso el noveno par craneal es un nervio tan importante, ¿no?, que tiene función autónoma. ¿Qué pares craneales tienen función autónoma? Tercero, séptimo, noveno, décimo, pares craneales que tienen función autónoma, que es parte del sistema nervioso autónomo y que tienen fibras parasimpáticas. Mientras que las fibras simpáticas, ¿dónde están? Las fibras simpáticas, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde? Pero ¿dónde viene? El plexo carotídeo, ¿de dónde viene? Del ganglio cervical superior. O sea, la cadena simpático está ubicada en la parte lateral de la columna vertebral, ¿no?, que está comunicada con ¿qué? Con el ramo ventral del nervio espinal, ¿no? Muy bien, entonces noveno par craneal, luego décimo par craneal aquí, en esta altura, décimo par craneal nervio vago, ¿no?, que también tiene fibras. ¿Qué tipo de fibras? Tiene también fibras mixtas, es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Las fibras, es largo, ¿no?, el recorrido del décimo par craneal, ¿no?, da inervación a los órganos de la cavidad torácica, cavidad abdominal, a arterias, es muy extenso la inervación del décimo par craneal. Pero lo más importante a este nivel, ¿qué les puedo decir? Que el décimo par craneal, ¿no?, y acá abajo está ¿quién? Onceavo par craneal, que es el nervio espinal o accesorio. El nervio espinal o accesorio tiene dos tipos de fibras craneales y fibras espinales. Las craneales dentro de la cavidad craneana se conectan con el décimo par craneal para luego formar el plexo faríngeo, mientras que las fibras espinales del onceavo par craneal, ¿a dónde se van? Al esternocleidomastoideo y también al músculo del trapecio, ¿no? Por eso que el onceavo par craneal solamente tiene fibras motoras, ¿no? Solamente tiene fibras motoras, ¿ya? Y el doceavo par craneal se origina desde este surco, que es el surco preolivar. Y el doceavo par craneal, ¿qué tipo de fibras tiene? Solamente fibras motoras, ¿no? Solamente fibras motoras. ¿Qué da movimiento aquí? ¿Ah? A un músculo infraoideo. ¿Cuál es? Solo a un músculo infraoideo. Al tiroideo, ¿no? Pero en su trayecto también es alcanzado ¿por quién? Por el C1 para formar el asa superior del hipogloso, ¿no? Y luego se continúa para sentarse en la cara externa del músculo del diogloso, ¿no? Y luego dar inervación a los músculos suprayoideos y luego ingresar recién a los músculos intrínsecos de la lengua y a los músculos extrínsecos de la lengua, menos al palato grosso. Menos al palato grosso. Entonces miren, este es el bulbo raquídeo, ya hemos reconocido por quien está conformado, sus reparos anatómicos, y aquí para abajo o de aquí hacia la parte inferior o caudal se va a insertar con la médula espinal. Y a esta altura se encuentra la decusación de las pirámides, ¿no? Entonces esto vendría a ser la decusación de las pirámides, ¿no? La decusación de las pirámides, ¿ya? Listo. En este corte vemos, ¿no?, aquí debajo estarían las decusaciones. Miren aquí la decusación de las pirámides. ¿Qué más podemos ver? Aquí miren parte de la sustancia negra, ¿no? Si nosotros hacemos un corte transversal a la altura de la lámina cuadrigeminal, ¿qué es lo que vamos a reconocer ahí? ¿No? No sé si ustedes han escuchado al osito mesencefálico. ¿No? A ver, buscan el osito mesencefálico. El osito mesencefálico corresponde a las dos orejas, porque se parece a una cara de un oso, ¿ya? Las dos orejitas corresponden ¿a quién? A los pedúnculos cerebrales. Y ustedes se van a dar cuenta en los pedúnculos cerebrales, en este corte, miren, acá está, hay una, yo siempre les digo, ¿no? La oreja negra del oso mesencefálico no corresponde a la sustancia negra, mientras negra, muy bien, sustancia negra, ¿no?
Y cuando se pierde esta sustancia negra, ¿qué se produce? La enfermedad del Parkinson, ¿no? Y luego medialmente se encuentra un surco donde se encuentran los núcleos rojos, ¿ya? Los núcleos rojos. Mientras que la boquita del oso mesencefálico, ¿qué va a hacer? Este acueducto, que es el acueducto de Silvio, o también conocido como el acueducto mesencefálico, ¿ya? Entonces, ese datito les doy para que ustedes puedan buscar a este osito mesencefálico en los cortes del tronco encefálico, ¿ya? A ver, ¿qué más? Allá. En la cara posterior también vamos a reconocer, miren, aquí es el tubérculo gracilis y el tubérculo cuneiforme. Hacia abajo, el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, ¿no? Que se extiende hasta la altura de la médula espinal, a la altura de la T6 aproximadamente, ¿no? Muy bien, yo creo que eso es todo en cuanto a tronco encefálico. Esto de aquí ya creo que lo hemos estudiado en anatomía.